Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una flor dentro de una botella. Esto lo vamos a hacer utilizando pasteles tizas. Primeramente hice mi dibujo a lápiz normal y luego con el color gris voy a ir dibujando o marcando todo toda la silueta del dibujo. Este mismo tono es el primero que se va a utilizar para trabajar el fondo. Les recuerdo que estamos utilizando pasteles tiza y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Una vez termino de aplicar el gris, voy a difuminar con el dedo. La lista de los colores que yo utilice va a estar en la caja de descripción. Eso no significa que no puedes utilizar los colores de tu preferencia. Puedes hacer los cambios que estimes necesario. Trabaja a tu gusto. Voy a difuminar, continúo. Cuando termine de difuminar, voy entonces con un tono de amarillo a aplicar sobre el gris y esto lo voy a hacer hasta más o menos la altura de la botella. En la parte superior voy a agregar un poco de azul cerúleo en este caso, pero tú puedes utilizar el azul que desees. Tampoco voy a hacer demasiada presión para no depositar demasiado pigmento. Una vez termine, voy a repasar esta parte solo si es necesario. Voy a repasar el tono de gris, puesto que aún se veía bastante el blanco del papel y no quiero que sea así. Luego comienzo a difuminar. Voy a trabajar la parte de azul con gris. Luego voy a quitar o a limpiar el dedo para entonces no manchar en la parte del amarillo. Voy a trabajar la parte inferior ahora del fondo. Voy a continuar trabajando con el tono de gris que ya había utilizado. Voy a repetir el proceso. Aplico el gris. Voy a difuminar un poco. Aplico amarillo, nuevamente sin hacer demasiada presión. Y en esta parte ya tiene dos opciones. O difuminas y luego aplicas este tono de beige claro que estoy aplicando o vas directamente al beige. Fui directamente al beige porque con la misma tiza voy a difuminar un poco. Ya luego que aplique el beige, entonces voy a complementar el difuminado con el dedo. Se me pregunta con qué se puede conservar o fijar la tiza. La tiza suave o seca o los pasteles tiza pueden fijarse con productos en aerosol que ya venden en el mercado con este propósito o bien que si no tienes puedes utilizar fijador de pelo. Lo que tiene que estar muy pendiente a la distancia a que lo aplicas para no humedecer el trabajo. Estoy aplicando ahora lo que son las luces. No son definitivas, sino que empecé a marcar dónde van a estar situadas algunas de ellas. Lo estoy haciendo con un poco de azul ultramar. Como las quiero un poquito más blanca, entonces sobre ese azul ultramar aplico blanco. Si tienes un azul que sea bastante claro,
puedes utilizarlo en vez de utilizar el Ultramarine. Para el color de la botella voy a utilizar un azul bastante oscuro. En este caso, azul de Prusia. Utiliza el azul oscuro que tengas a la mano. También puedes utilizar otro color para pintar la botella si así deseas. Voy a rellenar poco a poco lo que aún no he pintado. Voy a utilizar el tono oscuro. Voy dando la forma con el mismo trazo. Donde quiero depositar mucho más color, lo que hago es que aumento la presión, y donde quiero depositar menos, pues entonces disminuyo la presión. Aquí estoy retomando nuevamente el azul ultramar. Con el azul ultramar voy aplicando, pero también difuminé un poco el azul de Prusia en donde se encuentran ambos tonos. Voy intercalando uno o el otro según sea necesario. Voy ahora a difuminar con el dedo. Poco a poco también voy buscando la forma cuando difumino, voy dando las curvas donde sean necesarias. Cuando voy del color del oscuro al claro, limpio el dedo para no manchar. Voy marcando los bordes poco a poco. Aquí me limpié el dedo porque estoy bregando en la parte más clara. No quiero oscurecerla, ¿verdad? Ni mancharla demasiado. Retomo el azul oscuro y voy agregando el pigmento en áreas donde aún faltaba por aplicar. En estos momentos me ayudo con un difumino para trabajar un área que es bastante angosta. El difumino no es otra cosa que papel enrollado, pegado de forma compacta, bastante fuerte. Tiene, algunos difuminos tienen una punta en un solo extremo y algunos tienen punta en cada uno de los extremos. Si no tiene difumino, en su caso usted coge papel, lo enrolla y lo utiliza. Sigo trabajando con el azul oscuro. Inmediatamente retomo el azul ultramar para pintar partes que necesito estén un poquito más claras porque van levantadas. Sigo retocando la luz donde sea necesaria. Continúo trabajando. Retomé el tono oscuro y nuevamente me ayudo a esparcir un poco de pigmento en el borde con el difumino. El difumino no debe hacerse demasiada fuerza porque pudiera levantar el pigmento. Por ahora voy a dejar la botella así y voy a trabajar un poco la flor. Con el gris mismo que utilicé para el fondo, voy a marcar algunas áreas donde hay sombras o un poco de tonos más oscuros en los pétalos. No voy a hacer demasiada presión. Lo que quiero es marcar un poco estas áreas. Ahora con un tono de violeta voy a pintar
Sobre el gris que recién he puesto, tampoco voy a hacer demasiada presión y no es necesario cubrirlo perfectamente, ya que cuando estemos difuminando, pues lo vamos a hacer. En esta parte, pues como el espacio es pequeño, pues me estoy ayudando con el difumino. Voy difuminando, pero al tiempo voy dando las formas que necesito tenga estos tonos oscuros. Voy dando las curvas donde las necesito y voy a esparcir donde necesito hacer una especie de venas en el pétalo. Pues también lo voy a hacer con el difumino. Seguimos trabajando poco a poco. Donde quiero que se vea muy poco el manchado oscuro, lo que hago es que suelto la presión del difumino. Poco a poco ya vamos obteniendo forma. Voy a utilizar blanco. Aunque no se ve, el blanco va a dar efectos cuando se está difuminando con él y cuando se pone otro tono encima de este. En este momento estoy aplicándolo y con el mismo blanco voy difuminando aún más ese tono oscuro que recién trabajamos. Con el blanco voy a dar la forma o voy buscando las formas que debe tener los pliegues de los pétalos. O sea que además de difuminar con el blanco, vamos a dar las formas correctas del pétalo. Trabajo un poco más con el difumino, esto sí es necesario. Aquí voy a reforzar un poco el violeta y difumino con el tono blanco. Voy a agregar un poquito de amarillo, no hay que cubrir el área completa, simplemente pocas cantidades y lo voy a arrastrar con el dedo buscando la forma correcta del pétalo. Aquí se me había quedado este pétalo sin poner sus tonos oscuros, así que lo estoy trabajando en este momento. Primero gris, luego violeta, luego difumino. Voy dando la forma con el mismo difumino o lo que esté utilizando para suavizar. Ahora utilizo el blanco. De esta manera integro ambos tonos. Retomo el difumino de ser necesario. Repaso en este caso el violeta. Y de esta manera voy dando las formas poco a poco en todos los pétalos. Con amarillo, que puede ser el mismo que se utilizó en los pétalos, voy a comenzar a trabajar la hoja que hay en nuestro trabajo. La parte superior en amarillo y la parte inferior la voy a trabajar con un poco de verde esmeralda.
Ahora utilizo el mismo amarillo para integrar los tonos y si se aclara demasiado o usted estima que es necesario, puede repasar entonces el tono esmeralda. Estoy ahora haciendo los detalles que tienen las hojas. Aclaro un poco con blanco, sin hacer demasiada presión, no quiero que se marque demasiado. Y repasé nuevamente algunas áreas que perdí en la fuerza del color del tono esmeralda. Los repasé. Esto se hace solamente si es necesario. Aquí estoy con el mismo tono esmeralda pintando el tallo de la flor. No se va a marcar demasiado porque la botella no es completamente transparente. Voy a trabajar nuevamente un poquito los tonos que van en más claro, que pueden ser las luces. De ser necesario, se repasa el tono más oscuro. Aquí la botella en su fondo tiene una oscuridad bastante pronunciada. Yo le agregué violeta y encima agregué un poco más del azul de Prusia para darle esa oscuridad. Estoy marcando unos brillos máximos. Lo estoy haciendo simplemente borrando un poquito con una goma. Si no tienes una gomita fina para borrar, puedes entonces pintar esto con algún marcador de acrílico o bolígrafo blanco de gel. Pinté el centro con amarillo, le puse un poquito de naranja y ahora difumino un poco ese naranja con más amarillo. Sigo trabajando el tono más oscuro de la botella porque es que el tono es bastante intenso. Voy a trabajar ahora el reflejo de esta botella. Utilizo el mismo azul de Prusia que había utilizado. Lo voy a aplicar. Encima agregué un poco del azul ultramar, que fue el azul que utilicé para la luz. ¿Por qué lo utilizo completamente? El reflejo no tiene la nitidez que tiene el objeto original en la parte superior. De esta manera le voy quitando un poco de brillantez. Agregué un poco más, agregué blanco para aclararlo aún más, quitarle esa nitidez y luego difumino. Voy dando forma un poco con el dedo. Quité o limpié el dedo y ahora difumino un poco los bordes al fondo. La parte baja de la botella no quedó lo oscuro que yo deseo, por eso en este momento estoy aplicando un poco de negro. No se va a hacer demasiada presión, el negro mancha bastante, así que vamos a trabajarlo con bastante cuidado. Encima de ese negro repaso con el azul de Prusia. Estoy ahora aprovechando para dar aquella oscuridad o sombras máximas que tiene la botella. Lo hago con el negro sin hacer demasiada presión. No quiero depositar demasiado pigmento
Y donde es necesario difuminar, pues difumino. Con blanco voy a comenzar a trabajar una luz reflejada en la superficie donde está la botella. Esa luz se extiende hasta por debajo de la misma y en el otro lado tiene una forma diferente y una parte de esa mancha que va a ser la luz, una queda más al frente que la otra. Aquí manché un poquito ese tono blanco con el azul, no demasiado. Y ahora alrededor de esa mancha clarita voy entonces a aplicar el mismo tono de gris que utilicé para el fondo para extender un poco la tonalidad de ese reflejo de luz que hay en el área. Le voy a dar un poco de oscuridad, no demasiada. Así que con el negro lo trabajo sin hacer presión, nada de presión, nada. Simplemente con mucha suavidad lo paso y él va a depositar el color que necesitamos. Repaso de ser necesario y difumino. Luego de esto, lo que queda es trabajar las luces, las sombras, repasar los colores que entendamos necesarios repasar y eso es todo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.